Hola, ¿qué tal? Bueno, me llamo Franco y voy a presentarles unas láminas en donde cuento mi experiencia con las placas base. Pues bien, esta materia se llama la organización de las computadoras. Soy un alumno de cuarto año. Bueno, seguimos. Aspectos importantes. Mis conclusiones fueron que la placa madre es una tarjeta de circuito impreso, su fabricación comienza después del 2001, los líderes en el mercado actualmente son Intel y AMD, su función es integrar, conectar y comunicar con todos los componentes y también con los dispositivos internos que se adhieren a ella. El trabajo de la placa es la integridad de todos los componentes y los componentes destacados son los conectores de alimentación, el zócalo de CPR, las ranuras de memoria RAM y el chipset, que son los más destacados en el circuito de las placas bases. Y las fuentes consultadas, pues aquí se las dejo por si quieren verificarlas. Y sin nada más, hasta aquí concluyo. Bien, a continuación, ahora vamos a entrar un poco más en detalle sobre los contenidos que acabé de mencionar. Pues bien, ¿qué es una placa base? Bien, acá te lo resumo. Es una tabla de circuito PCB en donde se encuentra incluido los elementos de mayor importancia que tiene un sistema y que se encuentran interconectados entre sí para que de esta manera los equipos puedan funcionar correctamente. ¿Cómo funciona y para qué sirve? Pues acá te lo resumo. La placa madre de la computadora sirve como un circuito principal que se encarga de conectar y comunicar a todos los dispositivos y componentes que estén conectados a ella. Facilita la comunicación que hay entre los dispositivos. Funciona como una base de todos los componentes de la computadora. Y arrastramos. Y eso. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo principal de la placa base es integrar el funcionamiento de los componentes. Este proceso se fracciona en dos grupos que son conocidos como puentes. En este caso, el puente norte y el puente sur. El puente norte se encarga del CPU, GPU y memoria RAM, y el puente sur se encarga de integrar periféricos, la salida de video y el almacenamiento. Ojo al piojo. ¿Cuáles son las principales características que tienen una placa base? Acá em, te lo resumí en una pirámide, pues espero que se entienda. Acá te lo voy a leer a continuación. Contiene un chipset que es el centro de conexión de la computadora. Tiene un panel que le permite conectar dispositivos externos. Posee memoria RAM, buses y buses de expansión. Contiene un software conocido como el nombre de BIOS y que es responsable de llevar a cabo las funciones básicas. Dentro de la caja podemos encontrar conectores internos y zócalos para la instalación de otros componentes. ¿Qué componentes son imprescindibles en la placa base? Bien, los conectores de alimentación, el zócalo del CPR, las ranuras para la memoria RAM y el chipset. Es importante mencionar que la placa base está dividida en dos partes distintas. Una de ellas es conocida como el puente norte, que acabamos de mencionar hace un momento, y que se encarga de gestionar las diferentes conexiones que se dan entre la computadora, la memoria RAM y el GPU. Y la segunda, el puente sur, que es el que permite que se dé la conexión entre los periféricos y los dispositivos de almacenamiento, como por ejemplo el disco duro. ¿Qué funciones realizan los componentes? Bien, acá te voy a poner un poco en contexto. ¿Qué componentes? Algunos que destaco bastante, que componen también en la placa base, son estos. El reloj que regula la velocidad de las tareas y coordina y programa su funcionamiento. El CMOS, que es un tipo de memoria que guarda algunos datos que deben permanecer constantes en el tiempo aunque el equipo no esté conectado a la electricidad. Los buses, que son espacios para el intercambio de información o energía. Puertos y conectores para los periféricos. Ranuras de expansión para conectores de placas y ranuras de memoria RAM. Ahora
Sabiendo esto, tenemos que tener en cuenta también que hay variedades de placas y tipos. Pues acá te voy a comentar dos grupos importantes que influyen bastante en esta etapa, siglo, ve- en este siglo XXI. Bien, las placas base que se fabricaron luego del año 2001, por lo general son clasificadas en dos grupos, que, que son el grupo para procesadores AMD y el grupo para procesadores Intel. Bien, en AMD tenemos a Ryzen 3 Deepers, Ryzen Pro, Ryzen 3 Zen 5 and 7, Athlon Pros, A-Series, A-Series Pro, FX. El grupo para procesadores Intel, Core i3, i5, i7, i9. X-Series, Pentium, Celeron, Xeon P, Titanium, Atom, Quarzo. Uf, inglés, very poquito. Ambas son importantes, ambas marcas en el mercado, claro. Intel es una de las compañías estadounidenses creadoras de circuitos integrados por Robert Noyce y Gordon Morse, Advanced Micro Device Inc. AMD es el segundo fabricante que se caracteriza por ofrecer procesadores de una gran relación entre calidad y precio por un grupo de ejecutivos: Jerry Sanders, Edwin Turney, John Carey, Steven Simonsen y Jack Gifford. Ahora sí, las variedades de placa. Te lo dividí en tres partes: eh, fecha y nombre, un poco de desarrollo sobre esta placa y una imagen que, bueno, resume básicamente esta placa en general. Pero hay bastantes, así que vamos a ir una por una. Que la primera es placa base XT Extended Technology 1981. Y bueno, te cuento un poco que destaco bastante entre esta placa de las demás, ¿no? Y se añadió un disco duro de 8 slots de expansión en vez de 5, más memoria en la tarjeta madre, una fuente de alimentación de mayor potencia, y se le quitó una interfaz para cassette del IBM PC original. Se convirtió en un estándar en 1981. Acá podemos ver, ya bastante grande, ¿eh? No puse la medida, disculpen, pues los dejo en el link. La placa base AT, Advanced Technology 1984. Este formato fue el primer intento de estandarización y apenas contaba con conectores para el teclado, para cintas, y tenía memoria limitada de 256K, sin posibilidades de ampliación. Asimismo, destaca la ausencia de un socket propiamente dicho, siendo el procesador soldado directamente a la placa y de un chip. Em, Placa base ATX, Advanced Technology Extend 1995. Tiene el tamaño más común y es llamada la placa base estándar. Algunas mejoras importantes de ATX son los puertos de entrada-salida integrados, ranuras de expansión sin interferencias, control de arranque por software, 3 voltajes de la fuente, reduce el costo del hardware, el consumo de energía y el calor. Más flujo de aire, menos interferencias en el acceso a las bahías de unidad. ¡Pum! ¡Wow! Esto te ofrece esta plaquita, que es mediana. En la descripción, las medias. Placa base LPX. Pues a la placa se le conectaban las distintas tarjetas PCI que permitía, o ISA, perdón, lo que permitía un ahorro significativo de tamaño. Cabe destacar también que en este tipo de placas los conectores de entrada y salida, cabe destacar también, perdón, creí que había escrito hay un punto. Bien, continuamos. El problema de la placa era que el flujo de aire no era adecuado.
tenían baja calidad, ni siquiera tenían una herradura AGP real y simplemente se conectaban al bus de PCI. Siguiente, placa base BTX. Pues Balanced Technology Extend 2003, su llegada trajo una mejoría en la refrigeración y energía de los nuevos procesadores, mayor refrigeración, flexibilidad en las dimensiones de la placa, se podía utilizar distintos tipos de fuente y con un buen diseño. Así se muestra a ver en la descripción más en detalle. Placa base Pico BTX con el mismo nombre, ¿no? Balanced Technology Extend. Pues Pico BTX es un factor de forma de placa base destinado a la fabricación de estándares BTX de tamaño aún más pequeño. Esto es más pequeño que muchas placas de tamaño micro actual, de ahí que se haya usado el nombre Pico. La Pico BTX es de 7.9 por 10.4 pulgadas y es usada en gabinetes más pequeños. Bien, seguimos. Placa base Micro ATX 1997. Proporcionaba un sistema más pequeño y de menor coste. Y así el tamaño de una placa base es de 244 por 244 milímetros. Esto permite la reducción del chasis y de la fuente, lo que permite unos sistemas de menor coste. Los tamaños son el menor número de slots para tarjetas PCI o PCI Express, 4 como máximo, así como la posibilidad de usar una fuente de alimentación opcional más pequeña y de menor consumo. Suelen ofrecer la mayor parte de periféricos integrados, audio, red, video, etc., para así abaratar el coste del sistema. Y por ya finalizando, la placa base Mini ITX 2001. La placa base tiene la placa base tiene baja potencia, mide 17 por 7 centímetros. Puede enfriar fácilmente debido a su arquitectura en bajo consumo de energía. Son ampliamente útiles para sistemas de PC. Los 4 orificios de montaje en una placa Mini ITX se alinean con los 4 orificios en las placas base, idéntico a la ATX. Y las ubicaciones de la placa posterior y la ranura de expansión son las mismas. Por lo tanto, se pueden usar en lugares que se están diseñados por ATX, MicroTX y otras variantes de ATX. Así es necesario. El factor de forma Mini ITX tiene ubicación para una ranura de expansión perteneciente a una ranura PCI estándar de 33 MHz, 5 voltios y 32 bits. Pues bien, gracias por escucharme y aquí están las fuentes adicionales que pueden ayudarle y simplemente nada más que argumentar y agregar. Gracias por ver el video.